Simone, thank you for reading that. And I'd like to thank my mother for writing it. Mi madre justo también por escribirlo. So I need to express, Así que bueno, primero, gracias y me gustaría expresar también mi apreciación a la Academia Nacional de Medicina y también al Instituto Nacional de Salud Pública por organizar este evento y a todas las personas que habilitaron a que sucediera esto. Y gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que me encanta, que es la patofisiología de la obesidad. Estas son mi divulgación de intereses. Bueno, tienen que saber las relaciones que yo tengo con la industria. Y como todos los científicos, pues justo creemos en hablar y divulgar de nuestros intereses. Y todos los que están aquí el día de hoy creen que la enfermedad es una enfermedad crónica. Bueno, pues todas las enfermedades tienen también una ideología, una causa y una patogénesis en la manera en la que producen estas enfermedades. Así que la etiología de la obesidad es que es pues un trastorno del equilibrio energético y la manera en la que va a producir esta enfermedad, esta patogénesis, es por medio de una desregulación del tejido adiposo. Y justo les voy a hablar de estos dos puntos según vamos avanzando en esta presentación. Pero antes que nada, justo vamos a hablar de qué es la obesidad y estemos todos en la misma página. Así que en la base de la población, los epidemiólogos definen la obesidad como un índice de masa corporal de 30 o mayor en personas, por ejemplo, de descendencia europea. También tenemos un índice de masa corporal específico de las etnicidad y vamos a ver que diferentes personas tenemos estos puntos de corte, pero es una muy buena manera para definir la obesidad en base de la población porque justo se correlaciona muy bien con la grasa corporal total. Sin embargo, según cada persona, este índice de masa corporal pues a veces se va dividiendo. Y la razón de esto es que vemos que algunas personas que, por ejemplo, hacen mucho ejercicio, que tienen un IMC de 30, 32 o 33 y que no tienen exceso de grasa corporal. Así que, de hecho, la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad como un exceso de grasa corporal anormal que podría pues impedir la salud. Así que en una clínica utilizamos el IMC como un punto de evaluación, pero después también hacemos una evaluación de riesgo. Vamos a ver justo en dónde se encuentra almacenada esta grasa corporal. Tenemos que justo ver los factores de riesgo cardiovasculares. Tenemos que evaluar para ver si va a haber complicaciones en la obesidad. Así que en la clínica también tenemos un diagnóstico clínico de la obesidad y justo se relaciona con este exceso de grasa corporal anormal que está haciendo que la persona tenga alguna enfermedad o que justo esté bajo riesgo de enfermarse. Así que un punto muy importante, en la clínica el IMC no es la definición total, sino más bien la grasa corporal en exceso y anormal. Así que ¿cuál es la etiología de la obesidad? Hay tres factores. La parte genética tiene un papel muy importante. Hay más de 100 genes asociados con el riesgo aumentado para tener un IMC más alto o una circunferencia de la cintura más grande. Así que hay varias variantes y cada uno establece pues un tamaño pues específico. Pero cuando tenemos más de estos genes, entonces el riesgo de la obesidad sigue subiendo. Así que hay algunas personas que sí tienen agregados de estas variantes genéticas, pues entonces tienen un mayor riesgo para desarrollar obesidad en nuestro ambiente obesogénico actual. Así que los genes son importantes, pero el ambiente es el factor que hace que estos genes se expresen. Así que los genes son importantes, las personas con riesgo y también este ambiente. Pero también tenemos una patobiología en el que un exceso de grasa corporal pues se va a mantener. Justo el cuerpo lo defiende y es lo que hace que la obesidad sea una enfermedad crónica y vamos a ver por qué. Aquí tenemos los factores y cómo los consideramos con la etiología de la obesidad. Bueno, sí, tenemos un riesgo genético, el ambiente también, que tienen un acceso, por ejemplo, más fácil
alimentos que son apetecibles o vivir en un ambiente en donde no se da mucha actividad física. Bueno, pues por ejemplo, donde no hay espacio para tener actividad física, pero esto es solamente la punta del iceberg. La etiología de la obesidad es compleja. Vamos a ver que hay muchos otros factores que tienen un papel importante y aquí les estoy mostrando algunos de los que tenemos aquí. El estrés es muy importante. La falta de un sueño saludable hace que aumentemos de peso. Sabemos también que hay ciertos disruptores endocrinos en el ambiente, se asocian con un riesgo asociado para la obesidad. El evento a lo largo de la vida y en particular en la vida prenatal, los cambios epigenéticos también podrían generar un riesgo para la obesidad en la adultez. La menopausia, un aumento de peso en el embarazo, por ejemplo, cada bebé tenemos un aumento de 2 libras, entre más bebés vamos a tener mayor aumento de peso y hay muchos otros factores. Es algo complejo. La etiología de la obesidad es compleja, pero solamente para darles una imagen acerca de justo del poder del ambiente moderno, me gustaría enseñarles este estudio. Así que tenemos jóvenes adultos que tenían una edad de 20 años al inicio y se les dio el seguimiento a lo largo de 18 años en Estados Unidos. Así que justo tenían al final, al principio tenían 20 años y al final del estudio llegaron a 38, así que eran adultos. Así que tenemos el aumento de peso en promedio para las mujeres en rojo y en azul tenemos a los hombres. Y tenemos aquí pues un promedio que tenemos como un poco más de 1 libra al año en promedio. Así que lo importante es que algunas personas aumentaron más de peso, eran más susceptibles a aumentar peso en un ambiente obesogénico. Pero me gustaría decirles algo. Casi todos aumentaron de peso. 95% de las personas aumentaron por lo menos una unidad de un MC durante este periodo. Así que este ambiente obesogénico nos afecta a todos. Este es el poder del ambiente. Así que, ¿qué es lo que sucede cuando aumentamos un poco de peso o este peso extra? Bueno, pues nuestros cuerpos defienden este peso en exceso y establecen un nuevo punto base. Va pasando el tiempo, pues suceden cosas en la vida y aumentamos un poco más de peso. Y nuestro cuerpo defiende este nuevo peso como un peso normal y así de manera consecutiva. Así que seguimos aumentando de peso y es muy difícil el poder reducirlo debido a que el cuerpo defiende su masa corporal más alta. Así que cuando queremos perder peso, a principios de este proceso donde tenemos este equilibrio energético para poder perder grasa, entonces nuestro cuerpo reacciona. Tenemos una resistencia muy fuerte a nivel biológico y físico y también afecta tanto el apetito como nuestra tasa metabólica. Así que empezamos a perder peso, pues esta hormona de la hambre, la grelina, pues que va subiendo y después de comer estas hormonas que hacen que nos sintamos satisfechos, bueno, estas son las hormonas del intestino delgado, el GLP-1, GIP, PYY, CCK y estas hormonas del páncreas, de la insulina, hacen que tengamos la saciedad y después de los alimentos disminuyen. Así que tenemos más hambre, tenemos menos saciedad y por lo tanto nuestra tasa metabólica también está disminuyendo. Así que cuando empezamos a perder peso, pues principalmente es generado por la reducción en la leptina. La leptina es una hormona producida por el almacenamiento de la grasa corporal. Le dice al cerebro cuál es este almacenamiento. Cuando se baja la leptina, entonces el cerebro lo percibe como hambruna y entonces va a reducir la tasa metabólica. De igual manera hace que los músculos sean más eficientes. Así que vamos a ver que es algo bidireccional. Tenemos aquí tanto el apetito como la tasa metabólica y estas cuestiones hacen que el cuerpo defienda su grasa corporal. Cuando perdemos peso, entonces hace que tenemos este aumento de peso y que vaya subiendo. Esa es la mala noticia. La mala noticia es que vivimos en un ambiente obesogénico y las personas con susceptibilidad genética o que expresan esta obesidad, y una vez que nosotros desarrollamos esta grasa corporal excesiva, pues el cuerpo lo va a defender. Es la parte biológica de la obesidad. Pero también les dije que les iba a hablar acerca de cómo la obesidad va a causar
estos efectos, cómo va a causar enfermedades, y justo es por medio de los tejidos adiposos y las disfunciones. Tenemos más de 200 diferentes enfermedades que se asocian con la obesidad, y nosotros también sabemos que muchas de ellas, por ejemplo, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 13 diferentes tipos de cáncer, vamos a ver apnea obstructiva del sueño, incluso también podemos tener la enfermedad del reflujo gastrointestinal, así que vamos a ver que hay muchas enfermedades asociadas con la obesidad, y justo cómo está causando esta obesidad todas estas complicaciones. Bueno, hay dos maneras. Una de ellas es la parte biomecánica, que es solamente la carga de esta grasa excesiva que puede causar la artritis en las rodillas, o también la apnea obstructiva del sueño, asociada también con la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Pero las complejidades y las complicaciones metabólicas pues se causan por la ubicación y los productos de este exceso de grasa corporal anormal, y justo esta grasa produce trombosis, inflamación, tiene efectos en las funciones inmunológicas, pues también produce el aumento de la presión arterial, resistencia a la insulina, entre otras cosas. Así que bueno, necesitamos la grasa corporal. La grasa corporal podría ser saludable. Almacenamos esta grasa en nuestras caderas y en las piernas, pero cuando ya no tenemos estabilidad para almacenar esta grasa en lugares saludables, entonces vamos a empezar a almacenarla en lugares donde no es saludable. Y es justamente aquí en donde empezamos a almacenar esta grasa ectópica, que empieza a almacenarse en el páncreas, en los riñones, en el hígado, en los músculos y en diferentes partes, justamente, que se convierte en la grasa ectópica. Y cuando lo vemos, hay una diferencia entre las células sanas y las ectópicas cuando las vemos bajo el microscopio. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay células necróticas y tiene mucha fibrosis. Todas estas son las células grasas poco sanas que muestran la apoptosis y el estrés. Y es por eso que este tipo de acumulación de grasa abnormal en el cuerpo que se generan todas estas complicaciones durante la obesidad. Y aquí me gustaría mostrarles qué es lo que ocurre con el tejido adiposo epicárdico. Este tejido no debería de existir y está justo debajo del pericardio, y tenemos también el corazón, en donde vemos esta parte adyacente del músculo cardíaco. Así que, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vemos que tenemos estos problemas cardiovasculares debido a los macrófagos que están infiltrando junto con los linfocitos y con otras partes que llegan a las arterias. Y además tenemos el miocardio. Y es por eso que tenemos un incremento en el riesgo de problemas cardíacos cuando sufrimos de obesidad. Entonces, es por eso que la obesidad nos lleva a tener esta gran cantidad de enfermedades que están asociadas. Ahora, las buenas noticias es que la pérdida de peso también puede ayudarnos. Y aquí me gustaría mencionar un poco la fisiología de la pérdida de peso en sí, porque es muy interesante y todos tenemos que entenderlo. Así que no necesitamos que la gente llegue a un BMI de 25 o un índice de masa corporal de 25. Con que empiecen a bajar un poco de peso, podemos empezar a notar estas ventajas. Y el motivo de esto es que este exceso de grasa anormal ectópica es la primera que desaparece de forma preferencial cuando perdemos peso. Y para mostrar esto, me gustaría hablar de este ejemplo tan importante del programa de prevención de diabetes. Y lo que les estoy mostrando aquí es lo que ocurre con los individuos y la conversión que tiene para tratar de prevenir la diabetes. Entonces, este es el programa de prevención de la diabetes. Entonces, podemos ver este eje que va a la izquierda. Tenemos en el eje X la incidencia en los últimos 100 años y en el Y el peso. Y podemos ver que con una pérdida de 5 kilos
hay una disminución considerable del riesgo de diabetes. Por lo tanto, esta es una prevención. Y por debajo de los 10 kilos ya no hay tanta diferencia. Entonces, esta es el punto exquisito de convergencia entre la pérdida de peso y la glicemia. Entonces, la fisiología de la pérdida de peso se puede ilustrar claramente en este estudio. Y en este estudio, los pacientes que tenían algún tipo de complicación metabólica debido a la obesidad podían reducir 5% y podíamos ver una gran cantidad de mejoras. Después hubo un 11% de pérdida de peso y después un 16% y se volvieron a hacer los estudios. Entonces podemos darnos cuenta que hubo una mejora en la glucosa, en la insulina, triglicéridos y transaminasa. Mientras mayor era la pérdida de peso, mayor era la ventaja. Pero, por ejemplo, para ver una mejora en el colesterol LDL y HDL, necesitamos llegar mínimo a una disminución del 11%. Y para poder ver una mejora en la proteína C reactiva, necesitábamos llegar a un 16% de pérdida de peso. Y esto quiere decir que una pequeña pérdida de peso puede tener un efecto considerable para algunas partes, pero no tanto para otras. Y por lo tanto, si vemos este estudio, aquí pudieron ver la posibilidad de ver estas sensibilidades de insulina en la grasa y en el hígado. Específicamente se dieron cuenta que con un 5% de pérdida se logró un máximo de mejora. Y es así como podemos prevenir justamente la prevención de la diabetes con tan solo bajar 5 a 10 kilos. Y es aquí una de las ventajas que podemos ver. También tenemos una mejora en la función beta, en donde hay mayor mejora a menor peso. Pero lo que sabemos es que necesitamos llegar a un 10% o a un 15% para tener un efecto considerable para aquellas personas que tienen una diabetes tipo 2. Entonces, quisiera mostrarles esto de forma gráfica. Aquí podemos ver la pérdida de peso con los diferentes niveles. Tenemos el punto base en azul, tenemos 5% en rojo, 11% en verde y 16% en un azul más claro. Y como podemos ver en la gráfica de la izquierda, tenemos estas tomografías que pueden medir la grasa intraabdominal. Y es maravilloso, vemos que mientras más pierdas peso, entonces mejor puedes reducir este problema de grasa intraabdominal. Pero vemos que también está desproporcionado porque pierdes un 16% y llegas a un 60% de mejora de disminución de grasa en el hígado. Y por lo tanto se ve desproporcionado. Y lo mismo pasa con la grasa intraabdominal. Así que 16% de pérdida de peso con un 30% de reducción de grasa abdominal. Pero vemos que, por ejemplo, con el triglicérido intrahepático no hay realmente mayor diferencia. Así que lo que me gustaría mostrarles aquí, y el motivo por el cual estoy tomándome el tiempo para hablar de la fisiología de la pérdida del peso, es que aquí es en donde podemos generar los tratamientos. Cuando vemos que hay gente que puede beneficiarse de una pequeña pérdida de peso, entonces podemos buscar niveles más bajos y por lo tanto encontrar tratamientos intervencionistas para que si a lo mejor los pacientes empiezan a tener problemas, podemos empezar a medicar. Y si finalmente vemos que los pacientes siguen teniendo problemas, podemos iniciar una mayor pérdida de peso. Pero es ahí en donde tenemos que considerar si a lo mejor podrían ser candidatos para una cirugía bariátrica. Pero es justamente esta la fisiología de la pérdida de peso que me gustaba o que quería enseñarles. Y lo que vemos es que justamente tenemos que encontrar un equilibrio entre los tratamientos que nosotros podemos darle a nuestros pacientes de manera que poco a poco puedan disminuir su peso y puedan mejorar su tratamiento de alguna otra patología. Y por ejemplo, aquí también podemos ver a la cantidad de profesionales que se juntaron para realizar este reporte que se lanza el día de hoy para hablar justamente sobre las 10 cosas que tenemos que hacer
para poder tratar la obesidad, la epidemia de obesidad en México. Y lo primero que dice es que la obesidad debería de considerarse como una enfermedad crónica, multifacética y compleja. Y esto quiere decir que por lo mismo yo tengo que hablar de la fisiología de la obesidad y de la pérdida de peso, porque todos tenemos que tener un entendimiento compartido antes de que podamos pasar a los siguientes pasos. Tenemos que entender que es una enfermedad crónica y que además tiene una base biológica muy importante, y tenemos que identificar también cuáles son los tratamientos con base en la evidencia que realmente pueden ayudar a disminuir el peso y además mantener esta baja de peso, que además puede ayudar a mejorar otro tipo de enfermedades crónicas, porque esto quiere decir que lo que queremos es mejorar la salud de las personas. Y la prevención es muy complicada si no tenemos las medidas correctas para lograr la prevención. Y esto quiere decir que lo que necesitamos es una buena estructura del sistema de salud para poder lograrlo. Y esto quiere decir que tenemos que empezar con los niños y tenemos que enfocarnos principalmente en los niños para nuestros esfuerzos de prevención, para poder disminuir la obesidad de los adultos. Y no es tanto una competencia entre el tratamiento y la prevención, porque necesitamos ambos. Entonces, es importante que entendamos esto. Muchísimas gracias el día de hoy por estar aquí, por escuchar mi presentación y escucharme hablar sobre algo que me apasiona tanto. Gracias a todos y a los organizadores por haberme invitado.